Dicen que el verdadero enemigo no vive afuera, sino dentro de nosotros. Y quizá, mientras escuchas estas palabras, ese enemigo ya esté susurrando en tu mente, recordándote pendientes, miedos y tensiones que no te dejan respirar en paz. Pero hoy empieza algo distinto. Saludos, buscadores del equilibrio interior. Hoy nos detenemos frente a un desafío que todos compartimos, sin excepción, el estrés. Ese visitante silencioso que se infiltra en nuestros días, que roba claridad, descanso y alegría. Pero la filosofía antigua, con raíces profundas en la serenidad, nos ofrece un mapa para atravesar estas tormentas internas sin naufragar. Antes de avanzar, te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Decide estar presente. No como espectador distraído, sino como protagonista de esta jornada. Porque aprender a dominar el estrés no es un lujo, es una necesidad para vivir con sabiduría. Imagina por un momento un futuro distinto. Un futuro en el que despiertas cada mañana con calma. En el que incluso en medio de la presión, mantienes la compostura. Te sientes fuerte, centrado, capaz de enfrentar lo que llegue. Ahora trae esa imagen al presente. Mientras escuchas, imagínate entrenando esa calma, paso a paso. La filosofía estoica nos recuerda algo esencial. No siempre podemos controlar lo que ocurre, pero sí podemos moldear nuestras respuestas. Como enseñaban los antiguos, no es lo que te sucede lo que define tu vida, sino cómo eliges reaccionar. Hoy comenzamos un camino hacia esa fortaleza interior. Y todo empieza aceptando una verdad simple, pero poderosa. El cambio es inevitable. Todo cambia. Las estaciones, la tecnología, las personas, las circunstancias. Resistirse al cambio es como intentar detener el océano con las manos. Agotador e inútil. En cambio, abrazar el cambio es aprender a navegar. No se trata de amar cada transformación, sino de no permitir que el miedo gobierne tus decisiones. Cuando algo cambia en tu vida, detente un instante. Observa qué es nuevo, qué se fue, qué permanece. Luego pregúntate, ¿cómo puedo adaptarme? Tal vez una nueva habilidad frente a un cambio de trabajo. Tal vez una nueva forma de conectar en una relación distante. La adaptación es tu superpoder. Y en medio de tanto movimiento, recuerda esto. Aunque todo a tu alrededor esté en flujo constante, hay un lugar donde puedes encontrar estabilidad. Dentro de ti, tus valores, tus metas, tus pasiones, son tu ancla en el mar agitado de la vida. Cuando el mundo se vuelva confuso, regresa a ellos. Te darán dirección cuando todo parezca caos. No puedes predecir el futuro, pero puedes prepararte para él. Sigue aprendiendo, creciendo, desafiándote. Cuanto más lo hagas, mejor equipado estarás para enfrentar cualquier cambio. Ahora demos un paso más profundo. Cultivemos la autoconciencia. ¿Alguna vez te has detenido a escuchar tus propios pensamientos? No solo oírlos, sino realmente escucharlos. Dentro de ti hay una conversación constante. A veces suave como una brisa. Otras, intensa como un huracán. La autoconciencia es aprender a sintonizar esa voz interior. Imagina que dentro de ti existen dos figuras. El pensador, el que se enfada, se entristece, se entusiasma. Y el observador, la parte de ti que mira todo sin juzgar. Ese observador es tu refugio interior. Cuando enfrentes una situación difícil, cambia de lugar. Pasa de ser el que reacciona al que observa. Mira tus emociones sin dejar que te arrastren. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de comprenderlo sin perder el control. Cada vez que una emoción fuerte aparezca, haz una pausa. Respira. Y pregúntate, ¿por qué me siento así? Llegar a la raíz es el primer paso hacia la libertad. Como dijo Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Y al comprender esto, descubres una fuente inmensa de fuerza. Empieza con las pequeñas molestias diarias. Una conexión lenta a Internet. Una fila interminable en el café. Observa tu irritación. Compréndela. Déjala pasar. Poco a poco, estarás entrenando un músculo invisible, el de la calma. Y cuanto más fuerte se vuelva, más capaz serás de mantener la serenidad, sin importar lo que la vida te depare. Este es solo el comienzo. En la siguiente parte, exploraremos cómo transformar la adversidad en tu mayor maestra y cómo la resiliencia puede convertirse en tu aliada más poderosa. La calma que comenzaste a entrenar es apenas la antesala de una prueba más profunda, porque tarde o temprano la vida no solo susurra, sino que golpea, y es ahí donde descubrimos si nuestra serenidad es real
o solo una ilusión frágil. Todos conocemos esos momentos en que algo se derrama en la mañana. Una palabra hiere sin aviso o un plan cuidadosamente construido se derrumba en segundos. Y aunque esas pequeñas sacudidas ya incomodan, existen golpes mayores que parecen poner todo en duda. La pérdida de un trabajo, una ruptura dolorosa, un fracaso que llega justo cuando más habíamos entregado. Y en esos instantes es natural sentirse derribado, confundido, incluso injustamente tratado. Pero aquí es donde comienza una transformación silenciosa, porque el estoicismo nos invita a mirar esos golpes no como castigos, sino como entrenadores severos de nuestra fortaleza interior. Imagina por un momento que cada obstáculo es como una pesa invisible que fortalece tu carácter, cada rechazo una repetición más en el gimnasio del alma, no para endurecerte sin sentir, sino para enseñarte a sostenerte con dignidad, porque la resiliencia no es evitar el dolor, es aprender a atravesarlo sin perderte a ti mismo, es mirar una herida y preguntarte qué te está enseñando, es cambiar el viejo ¿por qué me pasa esto?, por una pregunta más poderosa. ¿Qué puedo aprender de aquí? Quizá ese empleo que no llegó era una señal hacia un camino más alineado con tu propósito, quizá esa relación rota era una puerta hacia un autoconocimiento que aún no habías explorado, y aunque en el momento todo parezca oscuro, cada dificultad guarda una lección esperando ser descubierta. Séneca lo dijo con claridad. Las dificultades fortalecen la mente como el trabajo fortalece el cuerpo, y si miras hacia atrás en tu propia historia encontrarás pruebas de ello. Cicatrices que ya no duelen pero que hablan de tu capacidad de levantarte, de seguir, de reinventarte cuando parecía imposible. Y esas cicatrices no son símbolos de derrota, son medallas silenciosas de tu resiliencia. Vuelve mentalmente a uno de esos momentos duros que superaste. Recuerda cómo te sentías al inicio. El miedo, la rabia, la incertidumbre, y observa ahora desde el presente la fuerza que nació allí, las habilidades que desarrollaste, la claridad que no tenías antes. Porque cada desafío superado es una prueba irrefutable de que eres más fuerte de lo que imaginas. La resiliencia no es un don reservado para unos pocos, es una habilidad que se entrena, que se afila en el fuego de la adversidad, y cada nuevo reto que enfrentas no es una maldición, es una oportunidad de evolución. Una invitación a crecer un poco más allá de tus límites actuales. No se trata de fingir que todo está bien y de negar el dolor, sino de mirarlo de frente y declarar en silencio que no te definirá, que no te robará tu esencia, que puedes caer, sí, pero también levantarte con más sabiduría, cuando llegue la próxima tormenta, y llegará, porque así es la vida. Recuerda las veces que ya has sobrevivido, revive tus propias victorias, por pequeñas que parezcan. Porque no son discursos motivacionales vacíos, son hechos reales de tu historia personal, pruebas de que llevas dentro una fuerza que aún no conoces por completo. Y mientras avanzas por este camino de dominio interior, entiende algo fundamental. No estás aquí para evitar las olas, estás aquí para aprender a navegar entre ellas con dignidad, con coraje y con una calma que no depende de que el mundo sea amable, sino de que tú hayas decidido convertir cada caída en un peldaño hacia una versión más sabia y más fuerte de ti mismo. Y con esa comprensión en el corazón, estás listo para descubrir en la próxima etapa un poder aún más sutil y transformador, el poder de la perspectiva. Después de aprender a navegar entre las olas sin hundirte, llega el momento de descubrir algo todavía más profundo. No siempre son las olas las que deciden tu destino, sino la forma en que eliges mirarlas, porque la vida, como una montaña rusa impredecible, te eleva y te deja caer sin pedir permiso. Y en medio de ese vaivén constante es fácil perder el equilibrio y creer que todo depende de fuerzas externas, pero aquí aparece una herramienta silenciosa que cambia por completo el juego. Tu perspectiva. No es lo que sucede lo que moldea tu experiencia, es el significado que tú le das. Y esta verdad, sencilla en apariencia, es el corazón mismo del estoicismo, porque cuando comprendes que no puedes controlar los acontecimientos, pero si la forma en que los interpretas, recuperas un poder que habías entregado sin darte cuenta. Imagina tu mente como un espejo limpio, un espejo que refleja todo lo que ocurre, lo agradable, lo doloroso, lo confuso, sin distorsionar, sin añadir juicios innecesarios, porque el espejo no se enfada con la tormenta ni celebra el sol, simplemente muestra lo que hay, y tú puedes aprender a ser así, un observador sereno de tu propia vida, capaz de dar un paso atrás cuando algo te sacude y mirar la escena con cierta distancia, no para volverte indiferente, sino para no permitir que una emoción momentánea gobierne tus decisiones. Cuando algo estresante suceda,
En lugar de reaccionar de inmediato, prueba detenerte un segundo y preguntarte qué historia te estás contando sobre ese evento. Porque muchas veces no sufrimos por lo que pasa, sino por lo que creemos que significa. Una palabra dicha sin cuidado se convierte en traición, un retraso se vuelve falta de respeto, un error se transforma en fracaso definitivo, y sin notarlo construimos tormentas dentro de nuestra mente que no existen en la realidad. Aquí es donde la perspectiva se convierte en tu aliada más fiel, porque te permite elegir una interpretación más amplia, más amable, más útil. Y al hacerlo, no cambias el mundo, pero sí cambias por completo tu experiencia dentro de él. Recuerda aquellas veces en que una situación que parecía terrible terminó abriendo una puerta inesperada, un encuentro casual que cambió tu rumbo, una pérdida que te llevó a un lugar mejor. Y entiende que muchas de las bendiciones más grandes de tu vida llegaron disfrazadas de problemas. Cada día enfrentas pequeñas batallas invisibles. Un comentario grosero, un atasco interminable, una crítica injusta. Y cada una de esas situaciones es un entrenamiento silencioso para tu mente, una oportunidad de practicar el arte de elegir la calma sobre el caos, porque no puedes controlar lo que otros hacen ni lo que la vida te lanza, pero siempre puedes controlar cómo decides responder. Como enseñaban los antiguos sabios, ahí reside tu verdadera libertad. En ese espacio diminuto entre el estímulo y tu reacción, un espacio donde puedes respirar, observar y elegir. Y cuanto más practiques habitar ese espacio, más natural se volverá a responder con serenidad incluso cuando todo alrededor parezca desmoronarse. No se trata de negar tus sentimientos ni de fingir que no duelen las cosas. Se trata de sostenerlos con conciencia, de no dejar que una emoción pasajera te arrastre a palabras que luego lamentarás o a decisiones que no reflejan quién eres realmente. La próxima vez que algo te irrite, haz una pausa y pregúntate con honestidad si vale la pena sacrificar tu paz por eso. Visualízate respondiendo con calma, con firmeza tranquila, y poco a poco descubrirás que esa versión de ti no solo es posible, sino que siempre estuvo esperando ser entrenada. Cambiar tu perspectiva no es una técnica mágica, es una práctica diaria, a veces difícil, a veces incómoda, pero profundamente liberadora, porque te devuelve el timón de tu propia vida. Y aunque el mar siga siendo impredecible, tú aprenderás a navegarlo con una estabilidad que no depende del clima, sino de la claridad de tu mente. Y cuando empieces a dominar este arte silencioso, notarás algo sorprendente. El mundo no habrá cambiado, pero tú sí. Y esa transformación interior abrirá la puerta a un siguiente paso aún más luminoso, uno que no nace del control ni de la resistencia, sino de una actitud sencilla y poderosa que aprenderemos a cultivar: la gratitud. Cuando comienzas a ver el mundo con nuevos ojos y descubres que tu perspectiva puede transformar incluso los momentos más difíciles, se abre de manera natural una puerta silenciosa hacia una práctica aún más profunda y luminosa: la gratitud. Porque después de aprender a elegir la calma y a mirar con distancia serena, llega el momento de entrenar el corazón para reconocer la luz incluso en medio de la sombra, ya que la gratitud no es una negación ingenua del dolor ni una máscara optimista pegada sobre los problemas. Es un acto consciente de búsqueda, una forma de escarbar entre los escombros del día y encontrar una chispa que todavía brilla. Quizá el autobús se fue y quedaste esperando bajo el cielo, molesto y apurado, pero de pronto notas el aire fresco, una nube curiosa, un instante de silencio que no habías tenido en semanas. O tal vez derramaste café sobre tu camisa favorita y la frustración aparece. Pero ese pequeño accidente te empuja a usar una prenda olvidada que termina gustándote más. Y así, en gestos mínimos, la vida te ofrece oportunidades para entrenar una mirada distinta, una mirada que no ignora las dificultades, pero se niega a permitir que ellas sean lo único que existe. Comenzar o terminar el día reconociendo 3 pequeñas alegrías puede parecer un gesto insignificante, pero en realidad es una revolución interior. Porque cada vez que eliges notar una risa compartida, un rayo de sol en una ventana, un sabor inesperadamente delicioso, estás enseñándole a tu mente que el mundo no es solo una lista de problemas pendientes, sino también un tejido de regalos discretos que suelen pasar desapercibidos. Y cuando los días se vuelven pesados y todo parece torcerse, es precisamente ahí donde la gratitud muestra su verdadero poder, no como una fantasía dulce, sino como una ancla que te impide hundirte. Porque incluso en el tráfico interminable puedes descubrir un concierto improvisado dentro del coche. En la sobrecarga laboral puedes reconocer que estás siendo forjado, fortalecido, preparado para algo mayor. Y en esa simple reinterpretación recuperas una parte de tu paz que creías perdida.
Epicteto enseñaba que el sabio no lamenta lo que no tiene, sino que se alegra de lo que posee, y esa enseñanza, tan antigua como actual, nos recuerda que gran parte de nuestro sufrimiento nace de mirar constantemente lo que falta, lo que no llegó, lo que otros tienen, mientras ignoramos la abundancia silenciosa que ya nos rodea. Practicar la gratitud no cambia las circunstancias externas de inmediato, pero cambia algo mucho más importante, la forma en que habitas tu propia vida, porque una mente agradecida no se vuelve ciega ante el dolor, pero sí se vuelve más resistente, más flexible, más capaz de encontrar equilibrio cuando todo se tambalea, poco a poco, sin que lo notes. Esta actitud comienza a suavizar tu diálogo interior, a disminuir la dureza con la que te juzgas, a abrir un espacio más amable dentro de ti. Y es ahí donde la gratitud se transforma de simple hábito en un puente natural hacia algo todavía más profundo, la compasión. Porque cuando aprendes a valorar lo que tienes y a reconocer tu propia fragilidad, empiezas a mirar a los demás con nuevos ojos, a comprender que cada persona que cruza tu camino está librando batallas invisibles, que ese empleado impaciente quizá carga un duelo silencioso, que ese amigo que canceló a último momento tal vez está exhausto por dentro, y que tú mismo, tantas veces, haces lo mejor que puedes con las herramientas que tienes. La gratitud te enseña a suavizar el juicio, a ofrecerte comprensión cuando fallas, a tratarte con la misma gentileza que reservarías para alguien querido. Porque ser amable contigo no es un acto de egoísmo, es una necesidad, ya que nadie puede dar paz desde un corazón vacío. Y cuando extiendes esa amabilidad hacia afuera, descubres que la compasión no solo alivia a los demás, también libera tu propio peso interior. Mejora tus relaciones, reduce tensiones, crea puentes donde antes había muros, y así, sin grandes discursos ni gestos heroicos, empiezas a convertirte en un pequeño faro en un mundo a menudo áspero y confuso. Este camino de gratitud y compasión no promete eliminar todos los problemas, pero sí promete algo quizá más valioso, una manera distinta de atravesarlos, con menos amargura y más claridad, con menos rigidez y más humanidad. Y cuando esa actitud se vuelve parte de ti, estás preparado para dar el siguiente paso de esta travesía interior, uno que te devolverá al único lugar donde realmente existe la paz, un lugar del que tantas veces te ausentas sin notarlo, el momento presente. Cuando la gratitud ha suavizado tu mirada y la compasión ha comenzado a abrir tu corazón, aparece de forma casi inevitable una invitación silenciosa, regresar al único lugar donde todo ocurre de verdad, el presente. Porque después de aprender a agradecer lo que hay y a comprender a quienes te rodean, descubres que gran parte de tu cansancio no proviene de lo que vives, sino de no estar realmente allí mientras lo vives. Tu cuerpo puede estar sentado frente a una mesa, caminando por una calle o compartiendo una conversación, pero tu mente suele vagar entre pendientes, recuerdos y preocupaciones, atrapada entre un pasado que ya no existe y un futuro que aún no ha llegado. Y en ese desliz constante se te escapan los instantes que podrían devolverte calma y claridad. Cultivar momentos conscientes no requiere retiros lejanos ni rituales complicados. Solo una decisión sencilla pero profunda. Volver una y otra vez a la hora. Empezar por tus sentidos. Notar que ves, que escuchas, que sientes. En la piel, qué aromas te rodean, qué sabor permanece en tu boca. Porque cada uno de esos detalles es una puerta directa al presente. Un recordatorio de que la vida no sucede en tus pensamientos, sino en este instante exacto. Intenta hacerlo mientras comes, mientras caminas, mientras miras a alguien a los ojos. Permite que la experiencia te envuelva por completo, y descubrirás algo sorprendente. Cuando estás verdaderamente aquí, el estrés pierde fuerza, las preocupaciones se disuelven un poco, y la mente encuentra un espacio de descanso que no depende de que todo esté perfecto, sino de que tú estés despierto. No es que los problemas desaparezcan mágicamente, es que dejan de ocupar todo el escenario, porque al habitar el presente recuperas claridad para responder con calma, para elegir con conciencia, para escuchar sin prisa, y esa presencia transforma incluso las situaciones más simples en fuentes de serenidad. Séneca decía que la verdadera felicidad consiste en disfrutar del presente sin ansiedad por el futuro, y esa frase encierra una sabiduría inmensa. Porque la mayor parte de nuestra angustia nace de anticipar escenarios que quizá nunca ocurran o de revivir escenas que ya no podemos cambiar, mientras el único momento donde podríamos respirar con paz se nos escapa entre los dedos. Practicar la atención plena no es fácil al principio. La mente se dispersa una y otra vez, pero cada vez que notas esa distracción y regresas con suavidad a la hora, estás fortaleciendo
Un músculo invisible, el de la presencia. Y con el tiempo esa práctica va cambiando tu estado habitual, haciéndote más estable, más atento, más capaz de habitar tu propia vida sin sentir que siempre vas corriendo detrás de ella. Puedes ayudarte creando pequeños recordatorios a lo largo del día, una alarma suave, una pausa consciente antes de responder un mensaje, un instante para respirar profundamente antes de empezar una tarea. Y en esos breves espacios de conciencia descubrirás que no necesitas controlar todo para sentir paz. Solo necesitas estar realmente donde estás. Y a medida que esta presencia se vuelve más natural, algo profundo comienza a cambiar. Empiezas a soltar la obsesión por hacerlo todo perfecto, porque al estar más conectado con el proceso que con el resultado, entiendes que la vida no se trata de alcanzar un ideal inalcanzable, sino de crecer paso a paso, aprender de cada experiencia y avanzar con paciencia. Aquí se abre un nuevo umbral en este camino interior, uno que nace directamente de la atención plena, la comprensión de que el crecimiento es más importante que la perfección, porque cuando observas tu vida con presencia descubres que no necesitas ser impecable para ser valioso, no necesitas acertar siempre para estar avanzando, y que cada error, cada intento fallido, cada paso torpe forma parte de una danza mayor llamada aprendizaje. En lugar de exigirte estándares imposibles, comienzas a celebrar pequeños progresos, una tarea completada con honestidad, una reacción más calmada que ayer, una lección aprendida tras una caída. Y esas celebraciones silenciosas construyen una mentalidad distinta, una mente orientada al progreso y no a la culpa, una mente que entiende que la transformación verdadera no ocurre de golpe, sino a través de incontables gestos modestos repetidos con constancia. Al soltar la tiranía de la perfección, el estrés pierde uno de sus aliados más fuertes, y en su lugar aparece una sensación nueva, una mezcla de paciencia y confianza que te permite seguir creciendo sin destruirte en el intento. Y así, habiendo aprendido a agradecer, a ser compasivo, a habitar el presente y a honrar tu propio proceso, estás listo para explorar en el siguiente tramo de este viaje a algo que sostiene y potencia todo lo anterior. La manera en que eliges relacionarte con los demás y con la simplicidad de tu propia vida. Porque ninguna calma interior puede florecer plenamente si no encuentra también armonía en los vínculos y en la forma en que decides vivir cada día. Después de aprender a habitar el presente y a honrar tu propio proceso sin la carga imposible de la perfección, el camino te conduce de manera natural hacia dos pilares silenciosos que sostienen toda vida serena: la calidad de tus relaciones y la simplicidad con la que eliges vivir, porque ningún dominio interior florece en aislamiento ni en medio de un caos innecesario. Somos seres profundamente sociales, y aunque a veces intentemos convencernos de lo contrario, la manera en que nos vinculamos con los demás moldea nuestra paz más de lo que solemos admitir, ya que las relaciones saludables, construidos sobre respeto, comprensión y apoyo mutuo, se convierten en refugios cuando el estrés aprieta y en fuentes de alegría cuando la vida sonríe. Pero no todos los vínculos nutren. Algunos desgastan, drenan energía, siembran negatividad o traspasan límites. Y parte de la sabiduría estoica consiste en reconocer con honestidad qué relaciones fortalecen tu espíritu y cuáles lo debilitan. ¿Por qué? Cuidarte también implica aprender a alejarte de aquello que te hiere de manera constante. Nutrir relaciones sanas no es un acto automático. Es una práctica diaria de escucha auténtica, de empatía sincera, de presencia real. Es atreverse a poner límites con respeto y a respetar los límites ajenos. Es entender que la calidad importa más que la cantidad, que unos pocos vínculos profundos valen más que una multitud de contactos superficiales. Y cuando eliges invertir tiempo y atención en esas relaciones que te sostienen, descubres una red invisible de apoyo que amortigua los golpes de la vida y multiplica sus alegrías. Pero incluso rodeado de personas valiosas, la calma puede escaparse si tu vida está saturada de ruido, de obligaciones innecesarias, de deseos que no te pertenecen. Y por eso el último gran aprendizaje de este viaje interior es abrazar la simplicidad, no como renuncia triste, sino como elección consciente de lo esencial, porque muchas de las complicaciones que te roban la paz no vienen del destino, sino de cargas que tú mismo has aceptado sin cuestionar. Simplificar no es empobrecer tu vida, es depurarla, es mirar con honestidad tus espacios, tus rutinas, tus pensamientos, y preguntarte que ya no te sirve, que solo ocupa lugar, que te aleja de lo que realmente valoras, y al soltar poco a poco lo superfluo, tanto en lo material como en lo mental, comienzas a experimentar una ligereza inesperada, una claridad que hace que las decisiones sean más simples y
Los días más respirables. Una rutina sencilla y flexible puede convertirse en una ancla silenciosa que te ofrece estabilidad sin rigidez, una estructura amable que te recuerda que no necesitas llenar cada minuto para sentirte valioso, que el descanso, el silencio y la pausa también son formas profundas de productividad interior. Abrazar la simplicidad no significa dejar de aspirar a más, sino hacerlo desde un lugar distinto, no desde la carencia ni la comparación, sino desde el contentamiento, desde la gratitud por lo que ya es, porque cuando deseas crecer desde la plenitud y no desde el vacío, cada meta se vuelve más limpia, más auténtica, más alineada con tu verdadera naturaleza. Y así, al integrar relaciones conscientes y una vida más simple, notas que todos los principios que has cultivado a lo largo de este viaje empiezan a entrelazarse como los hilos de un mismo tejido. La autoconciencia te ayuda a elegir mejor tus vínculos, la resiliencia te sostiene cuando alguno se rompe, la perspectiva te permite perdonar y comprender, la gratitud suaviza los desencuentros, la compasión sana las heridas, la presencia te conecta de verdad con quienes amas y el crecimiento constante te impulsa a ser cada día un poco más sabio. Entonces comprendes que el estoicismo no es una teoría elegante ni una colección de frases antiguas. Es un arte práctico de vivir, una disciplina cotidiana que no busca convertirte en alguien frío o distante, sino en alguien firme y sereno, capaz de atravesar las tormentas sin perder la dignidad ni la humanidad. Dominar el estrés no significa eliminarlo por completo. Significa aprender a caminar junto a él sin que gobierne tus pasos. Significa convertir cada dificultad en una escuela, cada emoción en una maestra y cada día en una oportunidad de practicar calma, claridad y virtud. Quizá este camino no sea rápido ni fácil, pero es profundamente transformador. Y empieza siempre de la misma manera, con una decisión sencilla tomada en silencio. La decisión de no permitir que nada ni nadie te robe la paz que estás aprendiendo a construir desde dentro. Y ahora, al llegar al final de este viaje, no como un cierre sino como un nuevo comienzo, recuerda que estos principios no viven en los libros ni en los discursos, viven en tus elecciones diarias, en cómo respondes a una palabra dura, en cómo respiras frente a un problema, en cómo te tratas cuando fallas y en cómo miras a quienes te rodean, porque al aplicarlos poco a poco descubrirás algo extraordinario. No solo te volverás alguien que permanece en calma en medio de la crisis, sino una versión más sabia, más fuerte y más libre de ti mismo, capaz de navegar cualquier tempestad con destreza, con serenidad y con la profunda certeza de que, pase lo que pase afuera, hay un lugar dentro de ti donde siempre es posible encontrar paz.